Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Bueno, espero que estén muy bien. Hacemos un Mates con Historia especial por las elecciones presidenciales en Argentina, celebradas ayer, 19 de noviembre de 2023. Triunfo abrumador, contundente, claro, de Javier Milei sobre el candidato oficialista Sergio Massa. Felizmente fue una jornada que transcurrió sin mayores incidentes, de modo normal. Y también felizmente creo, más allá del resultado, este ha sido claro y contundente. O sea, no estamos ahora disputando voto a voto, lo cual traería una serie de complicaciones extra, ¿no? Varios me han preguntado por privado, en mi opinión. Vamos a tratar de vincularlo porque acá tengo nuevamente el libro de Félix Luna, el 45, al que hemos referido en los últimos Mates con Historia, en el que ese escritor, historiador Félix Luna, relata pormenorizadamente aquel año tan emblemático, ¿no? 1945, y culmina con el 17 de octubre. En realidad vamos a leer parte de las conclusiones a las que llega Félix Luna a raíz del triunfo electoral de Juan Domingo Perón frente a la Unión Democrática, la coalición opositora, en las elecciones del 24 de febrero de 1946, que abrieron la puerta a su primer gobierno, Juan Domingo Perón. Yo voy a leer un poquito porque al releer este libro y al releer lo que ahora voy a compartir con ustedes, creo que Félix Luna, siendo antiperonista, entendió perfectamente las razones por las que el peronismo irrumpió como un fenómeno inédito de manera categórica en la escena política argentina. Y yo les pido que me presten atención y van a ver que pareciera como que Félix Luna está describiendo el proceso electoral que culminó ayer y que de alguna manera nos tuvo a los argentinos pendientes durante todo este año 2023. Por supuesto que yo no estoy diciendo, me atajo, que Milei sea Perón, no. Tengo muchas reservas respecto de Milei. Les adelanto, yo no festejo un triunfo, sino que festejo una derrota. Festejo una derrota. Festejo las caras tristes de algunos. Ya voy a decir por qué. Esa complejidad deriva de un hecho fácilmente comprobable, pero que pocos midieron en su real importancia. En 1945 se habían confrontado agriamente dos formas de concebir el país. Ninguna de ellas alcanzó a formularse con claridad y por eso la lucha política consiguiente no fue más que una sucesión de invectivas y malas mañas por ambas partes. Pero eso no quiere decir que cada uno de los bandos en pugna no haya intuido el tipo de Argentina en que deseaba vivir. A lo largo de ese año, estimulada por los hechos que fueron jalonándolo, bien digo, una verdadera y auténtica revolución había ocurrido. Una revolución que se dio en los espíritus, como toda revolución trascendente. Había aparecido en la conciencia de muchos argentinos una serie de valores, de evidencias, de juicios que habrían de determinar su comportamiento en las decisivas jornadas de octubre y frente a la elección de febrero de 1946, cuyos resultados fueron la expresión numérica de esa revolución. Ello consistió fundamentalmente en la adquisición de una conciencia de poder en la clase trabajadora. Aún hoy, cuando se pregunta a Perón qué fue lo más importante de su gobierno, el expresidente contesta sin vacilar: la politización de los trabajadores. La politización de los trabajadores. Y en eso tiene razón. Si Irigoyen fue el gran artífice de la integración de la clase media en el juego político de la Argentina, fue Perón quien empujó de manera decisiva la inserción de la clase trabajadora en el ámbito donde se toman las decisiones políticas. Pero la revolución de 1945 no se limitó a esto con ser mucho. La parte mayoritaria del país delineó en su espíritu un nuevo concepto de la Argentina que entregó a Perón en febrero de 1946
con el mandato de hacerlo realidad, de instrumentarlo para concretar esa patria hermosa que auguraba en sus roncos cánticos. El hombre argentino de 1945 que se atrevió a no creer en los grandes diarios cuya opinión le había sido antes sagrada, que rechazó a las figuras políticas que siempre había respetado, fíjense, que arriesgó su adhesión a un hombre cuya formación ideológica no era muy clara y que aún podía ser sospechosa. Ese hombre común de 1945 prefirió romper con el pasado y hacer una apuesta total sobre la alternativa que le ofrecía algo totalmente diferente a lo que conocía hasta entonces. Eso fue lo más revolucionario de la actitud mental del argentino de 1945. Su íntimo compromiso con la alternativa nueva lo llevó a prescindir de las figuras eminentes que hasta entonces había seguido. Por eso quedaron marginados los hombres que hasta entonces habían conducido amplios sectores populares. Y da ejemplos, ¿no?, de los políticos de entonces. Ustedes, si quieren, imaginen los políticos de hoy, que quedaron en offside, que quedaron pintados. Sabatini en Córdoba, Los Cantoni en San Juan, Laurencena en Entre Ríos, Mosca, Rodríguez Araya y Molinas en Santa Fe, Boatti y Solano Lima en Buenos Aires, Palacios, Gioldi y Repetto en la capital federal, al igual que Tamborini, Ricardo Rojas y otros. Frente a ellos, los dirigentes peronistas no podían resistir la menor comparación en materia de experiencia política, nivel intelectual o prestigio. Y sin embargo, aquellos fueron barridos por la poderosa marea mayoritaria porque había un proceso revolucionario que necesitaba encauzarse políticamente y para ello debía arrasar con todo lo que se le opusiera. Fíjense que el autor es antiperonista, ¿no? Me parece de un gran valor y de una gran honestidad intelectual la de Luna. En la emergencia, la parte mayoritaria del pueblo argentino prescindió de sus tradicionales lealtades cívicas y dio su confianza al hombre que había interpretado su intención revolucionaria. Fue una alegre masacre, un parricidio colectivo, una hecatombe ritual en holocausto a la nueva Argentina y sus flamantes dioses. Es que objetivamente, la oposición de 1945 primero y luego su formulación política, la Unión Democrática, representaba el retorno al pasado. No fue una actitud deliberada, ni todos los sectores que componían la Unión Democrática estaban comprometidos con ese retorno, como ya se ha visto, pero todo se fue dando para que, de uno u otro modo, la conjunción opositora tuviera esa significación. Y Perón no dejó de aprovechar cada vez que le fue posible para arrinconar a sus adversarios hacia lo más retrógrado, atribuyéndoles complicidades inconfesables e intenciones bastardas. El conglomerado democrático no dispuso de antídotos para excluir a los elementos directamente asociados al pasado y estos terminaron por imprimir su propio carácter a la unión interpartidaria. La no inclusión del conservadurismo no engañó a nadie, simplemente lastimó a los conservadores y aparejó a la Unión Democrática una ayuda electoral muy reticente, pero no fue suficiente para que la parte mayoritaria del electorado no identificara a la oposición con lo peor de la época anterior a 1943. Frente a aquella heterogénea asociación, Perón encarnaba lo nuevo, lo insólito, lo juvenil, los jóvenes. Esto es importante. Dice Luna, 900.000 electores nuevos incluía el padrón electoral de 1946. 900.000 muchachos sobre 3,5 millones de electores. Bueno, cambiaron las cifras, ¿no? Claramente. Que nunca habían votado y que sin duda se sintieron cautivados en gran proporción por el nuevo estilo político
que traducía Perón con su sonrisa, sus palabras inconvencionales, su modo campechano de sacarse el saco. De este nuevo aporte humano al cuerpo electoral de la nación, ¿cuántos no se habrían sentido muchachos peronistas?, se pregunta Luna. El aire de 1945 olía a juventud, a renovación, a mundo nuevo. Y por eso, en el enfrentamiento político, los muchachos democráticos, o sea, opositores, ¿no?, sobre todo los universitarios, tuvieron un papel tan destacado como el que tuvieron en el peronismo los jóvenes, que dieron al nuevo movimiento el tono, las palabras, los cantos, la fisonomía, que de entrada nomás lo definirían. El meridiano del país pasaba en ese momento por la mozada, la muchachada, de uno y otro bando. ¿Qué podían significar entonces los acartonados personajes de la Unión Democrática repitiendo las viejas frases de siempre? Cualquier comparación con la actualidad. Lo juvenil siempre es un poco desaforado y por eso el choque entre ambas concepciones fue, en 1945, frontal, tremendo. Pero también hubo dentro del enfrentamiento algunos matices incontrolables, derivados de un cierto odio de clase que no dejó de aparecer. En la medida en que la gran revolución de ese año tendía a dar una nueva función política a los trabajadores como clase, el miedo de los sectores desplazados revirtió en odio indiscriminado contra la chusma, los descamisados y sobre todo contra quien era, aparentemente, el causante de la quiebra del equilibrio que hasta entonces había mantenido más o menos bien los distintos sectores de la comunidad nacional, con quien rompió con ese status quo. El odio y el miedo que caracterizaron a la acción opositora la llevaron a instrumentar una política absolutamente estúpida en relación con la figura del coronel Perón. Mucho más que al magro y poco imaginativo aparato de propaganda montado por Perón en 1945, su promoción personal se debió a sus opositores, que lo convirtieron en blanco casi único de sus ataques, agigantando su imagen popular y convirtiendo a su persona en la encarnación física de lo que una gran parte del país quería y sentía como legítimo. Parece que estuviera analizando lo de ayer. Me parece cautivante como quien describió un hecho, con todas las salvedades que podemos hacer y vamos a hacer, y voy a hacer. Acá tengo los machetes. Pero como fenómeno social, de lo rupturista, de lo que pone en jaque a eso que se pretendía eterno o sempiterno y termina siendo una cáscara vacía, un régimen caduco. Como ya se ha señalado, esa política culminó en octubre de 1945 con la detención de Perón en Martín García, obtenida por la presión de militares y civiles en las reuniones del Círculo Militar, circunstancia que lo convirtió en mártir ante millones de argentinos en momentos en que Perón solo acariciaba la módica esperanza de casarse con la mujer que amaba y retirarse del trajín político. El odio de sus opositores lo estaba convirtiendo en una bandera. Más tarde, en el curso de la campaña electoral, esa táctica de ataques personales se acentuó, sin conseguir otra cosa que afinar la vigencia del candidato en la adhesión popular. Con este aditamento, que este aborrecimiento contra Perón, ese odio íntimo y personal, siguió obnubilando el juicio de la oposición, lo que complicó mucho las relaciones entre las minorías y el oficialismo al instalarse el nuevo gobierno constitucional. O para decirlo de otro modo, como Perón resultaba epidérmicamente odioso, insufrible, no se le reconocía ninguna cualidad positiva y en consecuencia se supuso que le sería imposible gobernar, por lo tanto la oposición, en líneas generales, estableció su estrategia en función de un inminente derrumbe del oficialismo peronista. Naturalmente todo tenía que andar mal a partir de semejante premisa y así ocurrió. Eso sin olvidar la responsabilidad que le ocupa a Perón durante su gobierno por el innecesario e irritativo acoso que hizo de las minorías. Y después continúa
con algo muy interesante, pero se los dejo, se los recomiendo. Dice, ¿mereció Perón ese odio que en 1945-46 se fulminó contra él? Eran dos los cargos que habitualmente se le formulaban: su ambición y su demagogia. Su ambición y su demagogia, y dice, ambición en un político no es un cargo, es un elogio. Sarmiento fue ambicioso, Mitre fue ambicioso, Roca fue ambicioso, Justo fue ambicioso. ¿Por qué no habría de serlo Perón? Y también lo de la acusación de demagogia. No, Perón construyó poder implementando una política laboral, lo hemos analizado ya muchas veces, ¿no? Entonces me parecía importante, y por eso ayer pusimos esa placa durante la noche, adelantando este programa. La historia argentina da claves para entender los procesos, para no caer en irracionalismos en el análisis. El apasionamiento, el análisis en caliente permite esos caños de escape, ok, sí. Pero después hay que tratar de entender las cosas, de interpretar los fenómenos, ¿no? Que es un poquito lo que viene ahora a continuación. Yo tomé algunos apuntes, ¿no?, de estos últimos meses que me parecieron muy jugosos, y me meto en un campo que no es el mío, el del análisis político, pero bueno, qué sé yo. Yo acá dejo mi opinión, esto me puede costar suscripciones, enemistades. No estoy acá para contentar a todos, no es la función de Mates con Historia, es tratar de, con un sano amor a nuestro suelo, tratar de hacer desde la historia nuestra Argentina grande con la que creo que todos soñamos, ¿no? Entonces me permito esto. Interpelar a los jóvenes. Félix Luna decía esto del elemento juvenil, ¿no?, en 1945, y creo que esto también es aplicable a lo que pasó este año, porque creo que todos coincidimos en que una gran proporción de jóvenes, los más jóvenes, votaron por Milei. Los que tenemos hijos adolescentes y jóvenes, esto también lo percibimos, sin necesidad de leer las noticias, ¿no? Y acá se da una cosa paradójica, y por eso esto también apunta a quienes militaron la candidatura de Massa y hoy están compungidos, están descontentos, están deprimidos, en fin, desolados. Creo que esto invita a hacer una autorreflexión, ¿no?, una autoevaluación, mea culpa. Yo me acuerdo cuando se discutió, por iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, el voto joven, la posibilidad de que votaran en elecciones nacionales los jóvenes cumplidos los 16 años. Hasta antes de eso, votaban los mayores de 18 años. Esto se hizo al son de las consignas de siempre, que venimos a ampliar derechos, que ampliamos ciudadanía, en fin, todo el odio. Por supuesto que algunos, como yo, meditábamos en un tono crítico, considerando que la diferencia en esos 2 años no es casual, no es fortuita, no es... obedece a una cuestión de criterio, de racionalidad, de madurez cívica, y considerábamos que correspondía no hacer esa modificación, porque un joven de 16 años puede no tener demasiado claras las ideas en torno a temas políticos. Puede ser muy maduro en otros aspectos de la vida, pero la toma de decisión respecto de quién va a ejercer la presidencia de la República no es moco de pavo, no es un asunto menor. Por supuesto que se nos decía a nosotros, se nos colgaba el cartelito de antiderecho, como en otros temas, ¿no? Aborto, matrimonio, en fin. Yo era el antiderecho, el opositor recalcitrante a seguir ampliando los derechos. Y las cosas de la historia y del destino tienen estas cosas como la de ayer, ¿no? Al final, el mayor caudal electoral de Javier Milei provino de los jóvenes de 16 a 20 años. Le salió un poco el tiro por la culata. Creían que tenían la vaca atada en términos electorales. Y en algún momento, en estos últimos 15 años, el kirchnerismo, albertismo, el PJ reciclado con los nombres que ustedes quieran ponerle,
dejó de interpelar a los jóvenes. Esto es así. Dejó de interpelar a los jóvenes. Me parece que alguien debería hacer una autocrítica, ¿no?, de por qué se dio ese fenómeno. Y dentro del espacio que gana, La Libertad Avanza, hay jóvenes muy valiosos. Doy el ejemplo de dos jóvenes que han sido elegidos concejales en la ciudad de Rosario. Franco Volpe, 22 años. Franco Volpe, 22 años, concejal. Y Sabrina Prense, creo que 26, 27 años. Muy jóvenes. Y son concejales electos, van a asumir ahora en poco tiempo del Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario, una ciudad importante, ¿no? Hay una nota que concedieron al diario La Capital de Rosario, en la cual se definen como católicos y antiabortistas. Esto integra las huestes de este fenómeno inédito que es La Libertad Avanza, que ha triunfado. Y supongo que esto debe replicarse en varios otros lugares del país. Hablo de lo que yo conozco acá en Rosario, ¿no? Vamos a tratar de poner ahí la captura de pantalla de una nota en el diario de La Capital, pueden ir a ella. Bien, estos jóvenes a mí me dan esperanza. Me dan esperanza y me remito a las palabras por las cuales Félix Luna hacía esa lectura histórica, ¿no? La importancia de la participación juvenil, la participación de los jóvenes en estructuras político-partidarias. Habrán cosas que ellos sostienen adhiriendo a los posicionamientos de su líder nacional, futuro presidente en funciones, Javier Milei, a las cuales yo no adhiero y no puedo adherir y no podría nunca adherir, seguramente. Pero ellos también marcaron, ¿no?, la cosmovisión que los anima. Y esa es una bocanada de aire frío en un lugar como el Consejo Deliberante de Rosario, en el cual aparecen todos esos vejestorios que huelen a naftalina. Vamos a evitar hacer referencias personales, pero cualquiera que sea rosarino sabe a quién me puedo estar refiriendo, ¿no? Lo viejo, lo caduco, ¿no? Lo caduco. Se dieron casos muy particulares. El otro día circulaba un videíto. Parece ser que el viernes pasado Javier Milei y su novia, su pareja, fueron al Teatro Colón a una función. El Teatro Colón, Ciudad de Buenos Aires, creo que se estrenaba o estaba en Madame Butterfly, ¿no?, esa ópera. Y parece que un grupo de los que estaban allí, los otros concurrentes, le cantaban a Milei